La serie Estrellas del siglo XXI nació para dar acomodo al documental que estáis viendo en estos instantes. Hace ya varios meses prometí que antes de que acabase 2025 dedicaríamos un documental a la figura de Paul Pierce. Paul Pierce evidentemente se sale del marco temporal habitual del canal, así que decidí crear un mes entero, el mes de diciembre, dedicado a jugadores de la primera década del siglo XXI y con este documental como uno de los momentos cumbres de dicho mes. Paul Anthony Pierce nació el 13 de octubre de 1977 en Oakland, California, y como jugador de instituto desarrolla su juego en el Inglewood High School. Inglewood, más allá del glamour que nos genera su nombre por ser la sede del Forum de Los Ángeles, era una de las zonas más duras de la metrópolis californiana. La dureza de ese entorno, tanto fuera de la cancha como en lo que se refiere al Inglewood High School, comienza a forjar a un Paul Pierce que, como es lógico, soñaba con jugar con la camiseta amarilla de Los Ángeles Lakers. Sin embargo, Pierce comienza a ver ese sueño como algo muy lejano cuando es cortado en sus 2 primeros años de high school. Lejos de rendirse, y al igual que antes hicieron otras estrellas como el mismísimo Michael Jordan, Pierce entrena duramente tanto en la cancha como en el gimnasio y termina su año junior como el mejor jugador de su instituto. Pierce confirma este buen rendimiento de final de temporada, promediando 27 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias en su temporada senior, ganando de este modo el galardón California Mr. Basketball 1995. Esto le abre las puertas del McDonald's All-American de 1995, considerado una de las mejores ediciones de la historia, puesto que en ese encuentro participan jugadores del calibre de Kevin Garnett, Vince Carter, Stephen Marbury y Antoine Jamison. El estilo de juego de Pierce aún no está tan definido como cuando se convierte en estrella de la NBA y participa en el concurso de mates de este McDonald's All-American, que evidentemente es ganado por Vince Carter. Incluso a día de hoy, Paul Pierce sigue tremendamente orgulloso de su promoción del McDonald's All-American y en más de una entrevista ha defendido que se trata de la mejor de la historia. Por este motivo consideramos que Pierce probablemente estuvo tremendamente feliz al ser considerado en 2012 uno de los 35 mejores jugadores de este partido de exhibición. Kevin Garnett es el MVP del encuentro, da el salto directamente a la NBA, pero Paul Pierce es el máximo anotador del partido con 28 puntos y eso le abre las puertas de la siempre poderosa Universidad de Kansas. Y en Kansas, Pierce se encuentra con el mejor entrenador posible en esos momentos, Roy Williams. Un Williams que estaba en la 7ª de sus 33 temporadas como entrenador de la NCAA, en las que llega a conseguir hasta 3 campeonatos. Dentro de la cancha, el nivel es igual de alto, puesto que Pierce coincide con hasta 5 futuros NBA en esa temporada freshman. Raef LaFrance, Jake Vaughn, Scott Pollard, Billy Thomas y Ryan Robertson. La gran calidad del plantel de los Kansas Jayhawks hace que los puntos del quinteto titular estén distribuidos de una manera realmente equitativa, superando todos los 10 puntos por partido, pero solo LaFrance y Pierce quedando por encima de los 11. Pierce tiene también la suerte de que el equipo tiene jugadores de gran estatura como LaFrance y Pollard, ambos cercanos a los 7 pies, y eso le permite jugar en su mejor posición, la de 3. En muchas ocasiones hemos visto historias de grandes estrellas de la NBA que durante su etapa NCAA tenían que jugar en posiciones algo más cercanas al aro de lo que era su posición original.
Kansas se clasifica para el torneo NCAA en las 3 temporadas en las que Pierce permanece en el equipo, pero esta temporada freshman es la más exitosa de las 3. Tras barrer a 2 rivales fáciles como Carolina del Sur y Santa Clara, Kansas se encuentra con un rival a su medida en tercera ronda, la Universidad de Arizona. Una Arizona que también tenía a 6 futuros NBA, entre ellos el freshman Jason Terry. Kansas se lleva el partido por un margen de 3 puntos y se enfrenta en la final regional, el paso previo a la Final Four, a la Universidad de Syracuse. Una Syracuse que tenía en John Wallace a su estrella absoluta y que en un partido bronco se lleva el pase a la Final Four derrotando a Kansas por 60-57. Pierce crece notablemente en rendimiento en su segunda temporada y se va a 16 puntos y 7 rebotes por partido, siendo de nuevo LaFrentz el principal referente del equipo con 18 puntos y 9 rebotes por encuentro. En esta ocasión, Kansas llega a un escalón menos, se queda en la semifinal regional tras derrotar en primera ronda a Jackson State y en segunda a la Purdue de Brad Miller. De nuevo, 3 puntos de diferencia son los que marcan el partido en el que Kansas cae derrotada, en este caso ante Arizona. La misma Arizona, pero más fuerte que un año antes, había caído derrotada precisamente ante Kansas en esa misma ronda. De hecho, esa Arizona con un Jason Terry un año más mayor y con la incorporación del freshman Mike Bibby se proclama campeona de la NCAA en esa temporada. Esto nos lleva a la temporada 97-98, última temporada de Pierce como jugador universitario. Estamos ante una temporada en la que Pierce se convierte en el máximo anotador del equipo con 20 puntos por partido por casi 20 de Raef LaFrentz y da la sensación de que los jugadores en este momento ya estaban mirando más allá de lo que era el equipo NCAA e intentando promocionarse de cara a la NBA. Un buen ejemplo de esto es que en este caso Kansas cae en segunda ronda y lo hace ante una teóricamente fácil Rhode Island. Rhode Island cuenta con 2 futuros NBA como Cuttino Mobley y Tyson Wheeler, pero su jugador más alto es un 2,6 metros, Luther Clay. Por tanto, en teoría, Kansas era muy superior, era la favorita, en especial por su dominio cerca del aro respecto a este equipo. Sin embargo, como siempre, entre la teoría y la práctica hay una gran distancia. Kansas tiene en Paul Pierce y Raef LaFrentz a sus 2 máximos anotadores con 23 y 22 puntos respectivamente, pero Pierce falla los 7 lanzamientos de 3 que intenta. Sin embargo, por parte de Rhode Island tenemos a un pequeño Tyson Wheeler que anota 20 puntos con un 5 de 10 en lanzamiento de 3. Por su parte, Cuttino Mobley se va a 27 puntos y Luther Clay, el referente interior de esta Rhode Island, anota 14 puntos y captura 11 rebotes. Tras esta derrota, Pierce tiene claro que este es el final de su trayectoria NCAA, entre otras cosas porque Kansas iba a tener un equipo mucho menos poderoso en la siguiente temporada con la marcha de los seniors Raef LaFrentz y Billy Thomas y por tanto, habiendo sido además elegido All-American, era el momento ideal para dar el salto al baloncesto profesional. Nos situamos por tanto en el draft de 1998 y tenemos a un Raef LaFrentz seleccionado en el tercer puesto del draft por los Denver Nuggets y a un Paul Pierce que tiene que esperar al 10º puesto para ser seleccionado por los Boston Celtics justo por detrás del número 9 del draft,
Dirk Nowitzki. Pierce debuta en la temporada del lockout y Pitino le da directamente los galones de titular, jugando en unos Celtics en pleno proceso de reconstrucción y que terminan esa temporada con un récord de 19-31. Junto con Antoine Walker y Ron Mercer, Pierce forma una tripleta que prácticamente monopoliza la anotación de los Celtics y queda en el tercer puesto en la votación a Rookie del Año, por detrás de Vince Carter y chocolate blanco Jason Williams. Las siguientes 2 temporadas no le permiten a Pierce llegar a playoffs, pero sí crecer y asentarse como estrella de la NBA. Pierce termina el siglo promediando 19,5 puntos por partido y lo comienza con su primera temporada jugando 82 encuentros en la que promedia 25 puntos por partido acompañados de más de 6 rebotes y 3 asistencias. Y es en la temporada 2001-2002 una de sus mejores temporadas a nivel individual cuando juega playoffs por primera vez y de qué manera. Con Jim O'Brien como entrenador que había sustituido a Rick Pitino a mediados de la temporada anterior, Boston tiene, después de varios años, récord positivo en temporada regular y por tanto juega la fase final de la misma. Los números de Pierce en playoffs son los de un líder absoluto, jugando 42 minutos por noche, promediando más de 8 rebotes y 4 asistencias por partido y manteniendo la misma solidez anotadora de la temporada regular. Gracias a todo esto, Pierce pasa de no haber jugado un solo partido en playoffs a lo largo de su carrera a plantarse en una final de conferencia. Y eso que el rival de primera ronda no era nada fácil. Los vigentes subcampeones, los Philadelphia 76ers de Allen Iverson, con los que Boston tiene que llegar al quinto encuentro para llevarse la serie. Los promedios de Pierce, muy bien secundado por Antoine Walker, son superlativos en esta serie y se van a los 30 puntos por partido. Walker no se queda atrás y promedia 24. Y es muy probable que el quinto partido de la serie supusiera la coronación de Pierce como estrella de la competición. Boston derrota a Filadelfia por 120-87 con 46 puntos de Paul Pierce. Por tanto, el californiano se había convertido en estrella en la costa este. El segundo rival en playoffs tampoco es nada sencillo, puesto que los Detroit Pistons, aunque aún no se parecían al equipo que poco después se proclamaría campeón de la NBA, habían terminado con un registro superior a los Celtics en la temporada regular. El quinto y definitivo encuentro de la serie con el que los Celtics se la llevan es un claro ejemplo del esfuerzo colectivo que estaban haciendo estos Celtics, puesto que los 18 puntos de Pierce se ven secundados por 17 de Kenny Anderson, 16 de Antoine Walker y 14 de Rodney Rogers, en este caso saliendo desde el banquillo. Esto nos lleva a la final de conferencia, que más que una final de conferencia podríamos definir como una finalísima, puesto que Boston se enfrenta a unos poderosísimos New Jersey Nets, probablemente los mejores Nets a lo largo de toda su trayectoria en New Jersey. Pierce sostiene al equipo muy bien acompañado por Antoine Walker y de hecho ambos tienen unas estadísticas casi clónicas a lo largo de esta serie. Sin embargo, Boston tiene la mala suerte de encontrarse con el mejor Jason Kidd de toda su carrera, que promedia un triple doble en la serie con unos números realmente espectaculares, y si os lo digo yo, sabéis de buena tinta que los números son realmente espectaculares, de 17 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias por partido. Unas cifras auténticamente para quitarse el sombrero ante el también californiano. El último partido de la serie nos pone de nuevo ante un esfuerzo colectivo por parte de ambos rosters,
y tanto Celtics como Nets tienen a 6 jugadores superando los 10 puntos en ese encuentro. Pierce anota 14 puntos con malos porcentajes de tiro y el encuentro es básicamente un duelo de bases entre Kenny Anderson y Jason Kidd. Anderson anota más puntos, se va a 18, pero el encuentro de Kidd es realmente antológico con 15 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias. Por tanto, New Jersey se gana absolutamente de manera meritoria el pase a la final. A partir de aquí hasta 2005, Boston es un habitual de los playoffs y Pierce se convierte en indiscutible en los All-Stars. Sin embargo, el equipo no va a más, de hecho no repite esa final de conferencia y vienen 2 años de sequía. En primer lugar tenemos la temporada 2005-2006, ya a las órdenes de Doc Rivers que había llegado en la temporada anterior y estamos ante unos Celtics con un roster realmente débil en el que Pierce consigue su mayor anotación de promedio en su carrera y no lo hace tanto por méritos propios como por la poca calidad de los jugadores que le acompañaban. Tras esto, en la temporada 2006-2007, Pierce tiene la primera lesión relevante de su carrera, se pierde prácticamente media temporada y eso condena a los Celtics a un récord de 24-58. No obstante, Danny Ainge es paciente como manager del equipo y mantiene a Doc Rivers como entrenador. Eso da resultados y de manera inmediata en la siguiente temporada. Una temporada que pasa a los anales de la historia de los Boston Celtics, la 2007-2008. Al más puro estilo Red Auerbach, Ainge se hace con los servicios de Kevin Garnett, el mejor ala pívot de la NBA en esos momentos. Y por si eso fuera poco, Ainge se hace en otra operación con Ray Allen. Por tanto, en un mismo equipo tenemos a uno de los jugadores más completos de la liga y también uno de los mejores anotadores, Paul Pierce, a uno de los referentes interiores de la competición, Kevin Garnett, y al mayor pistolero o uno de los mayores de la liga a principios de siglo, Ray Allen. Con este plantel, los Celtics de Rivers llegan a las 66 victorias, un registro tan solo superado por las 68 de los Celtics de 1973 y las 67 de los Celtics de 1986. Por tanto, la ilusión de la parroquia bostoniana es máxima. Las 3 estrellas del equipo comparten de manera muy equitativa las estadísticas. Ninguno de los 3 supera los 20 puntos, pero los 3 se quedan bastante cerca y el equipo también cuenta con un base titular como Rajon Rondo, un jugador muy importante, crucial para estos Celtics, y también en el banquillo con veteranos como Sam Cassell. Una vez llegados los playoffs, ese gran registro de temporada regular no sirve para nada y Boston tiene que sudar sangre para llegar a la final de la NBA. La primera serie necesita 7 partidos frente a los Atlanta Hawks. Unos Hawks que tenían como estrellas a Joe Johnson y Josh Smith y en los que también estaba el rookie Al Horford. La igualdad que marca la serie se desvanece en el 7º partido con la victoria por 99-65 de unos Celtics liderados en anotación por Paul Pierce con 22 puntos, aunque su serie de tiro deja algo que desear puesto que se queda en 7 de 20. 7 partidos también son los que necesita Boston para derrotar a los Cavaliers en un duelo de aleros entre Paul Pierce y LeBron James, estrella absoluta en torno a la cual giraba todo el juego de los Cavaliers.
De hecho, en el séptimo partido James anota la mitad de los puntos de su equipo con 45 de los 92 que anotan los Cavaliers y Boston se va a 97. Por tanto, podemos hablar claramente de un James contra Celtics en este partido definitivo. En cuanto a Pierce, no se queda atrás, anota 41 puntos y sus porcentajes de acierto en el tiro son excelentes. 13 de 23 en tiro de campo, con un 4 de 6 en lanzamiento de 3 y un 11 de 12 en tiros libres. El siguiente rival llegaba por sexto año consecutivo como mínimo a una final de conferencia. Hablamos de los Detroit Pistons, con un quinteto teórico formado por Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tyshawn Prince, Antonio McDyess y Rasheed Wallace. Detroit no iba a vender barato el pase a la final de la NBA. Y en este caso son 6 los partidos que Boston tiene que jugar y por tanto hablamos de que juega 20 de los primeros 21 partidos necesarios en playoffs para poder plantarse en la final. Un registro que evidentemente supone un gran desgaste para los jugadores. Y llegado el momento cumbre, ese sexto encuentro, Pierce se convierte de nuevo en el líder del equipo, aunque evidentemente Garnett y Allen también tienen grandes números, y lidera al equipo en anotación con 27 puntos, capturando además unos valiosos 8 rebotes. De hecho, es el máximo anotador y también reboteador del partido. Esto nos lleva a una final de la NBA que reeditaba los duelos de tiempos pretéritos entre Lakers y Celtics. Boston se impone en los 2 primeros partidos, en ambos casos con grandes actuaciones de Paul Pierce, pero una noche aciaga de Pierce en el tercero en la que se queda en 6 puntos por 36 de Bryant da la primera victoria a los Lakers. Una victoria que a continuación es replicada con la tercera victoria de los Celtics que ponen la serie 3-1 con Pierce en este caso como máximo anotador con 20 puntos. Un 3-1 es prácticamente siempre irremontable, pero los Lakers no se rinden y ganan el quinto encuentro en Los Ángeles por 103-98. En este caso, Pierce se queda algo solo, anota 38 puntos, pero no es secundado por el resto de sus compañeros. Sin embargo, los Lakers, aparte de los 25 puntos de Bryant, suman los 20 de Lamar Odom, los 19 y 13 rebotes de Gasol y los 15 puntos de un siempre útil e importante Derek Fisher. Llegamos al sexto encuentro y el espíritu del antiguo Garden se apodera de la cancha de los Celtics. Boston gana por 131-92 en un partido en el que Pierce, no muy afortunado, no muy acertado en el tiro, se dedica a repartir juego. Gracias a sus 10 asistencias, Garnett y Allen se van ambos a 26 puntos, acompañados también de 21 de Rajon Rondo y 17 del propio Fisher, y los Lakers no tienen nada que hacer y se quedan a un punto de perder ese partido final por 40. Pierce es elegido MVP de las finales y llega sin duda a su momento cumbre, aunque hay que decir que prolonga durante 5 años más hasta los 35 un alto nivel durante el cual Boston siempre está en playoffs. De hecho, la temporada 2013-2014, temporada en la que se marcha a Brooklyn, marca el primero en muchos años en el que Boston no juega la fase final de la temporada. 2 años después de ese anillo, Boston vuelve a llegar a la final de la NBA.
El equipo ha notado el paso de los años, tiene un récord en temporada regular de 50-32, pero curiosamente su avance hacia la final de la NBA en playoffs es algo más plácido y tienen que jugar menos partidos. En primera ronda Miami es un rival fácil que cae por 4-1, sobre todo porque el equipo de Florida era básicamente un monólogo en el que tan solo Dwayne Wade era una referencia ofensiva de nivel. Y algo parecido podemos decir de la segunda ronda en la que Boston derrota en 6 partidos a los Cavaliers, unos Cavaliers que en este caso tenían el monólogo de LeBron James, puesto que el veterano Shaquille O'Neal está bastante mermado físicamente y no tiene unos números realmente relevantes en la serie. Pierce por su parte tampoco raya a la altura habitual en él y la estrella de los Celtics durante esta eliminatoria es Rondo con 20 puntos, 6 rebotes y casi 12 asistencias por partido. La final de conferencia presenta un equipo con más recursos, puesto que los Orlando Magic llegan con jugadores de la talla de Dwight Howard, Vince Carter, Rashard Lewis y nuestro odiado J.J. Redick. De nuevo, el sexto y definitivo partido de la serie es el que mejor define a nuestro protagonista, a Paul Pierce. Pierce juega 45 minutos en ese partido, anotando 31 puntos, capturando 13 rebotes y haciendo por tanto estériles los 28 puntos y 12 rebotes de la estrella rival Dwight Howard. Por cierto, J.J. Redick juega 23 minutos en los que anota 7 puntos con un 1 de 4 en tiro de 3. Creo que es un dato importante para todos los truanes. Nos situamos por tanto en la reedición de la final de 2008 entre Lakers y Celtics. En este caso, los Lakers tienen la incorporación de un jugador muy importante para el trabajo sucio en momentos como este, Metta World Peace. Metta World Peace permite que Kobe Bryant y Pau Gasol puedan dedicarse más a otras tareas, podríamos decir que más brillantes, y los números de Bryant con 28 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias por partido, y los de Gasol con 18, 11 y 3,7 asistencias, hacen que los Lakers, aunque necesitando 7 partidos, se impongan en la final. En favor de los Celtics hay que decir que pierden ese séptimo partido por tan solo 4 puntos en lugar de los casi 40 que les habían dado el anillo 2 años atrás. Y también hay que decir que se trata de un último partido y de una serie en general en la que ambos equipos basan todo en sus quintetos titulares. En Boston, todos los jugadores del quinteto, Pierce, Allen, Rondo, Garnett y Wallace, superan los 10 puntos, mientras que en Los Ángeles lo hacen 4 de ellos. Y en ambos equipos la aportación de los banquillos es prácticamente simbólica. Por tanto, de haber contado Boston con algún factor que hubiese salido del banquillo para desequilibrar el partido en algunos momentos, puede que la serie hubiese terminado de un modo diferente. La temporada 2011-2012, temporada con un mini lockout, favorece tremendamente a un equipo ya veterano como los Celtics, y podemos hablar en la penúltima temporada de Pierce en el equipo de Massachusetts del último canto del cisne de este conjunto. De hecho, Boston se queda a un solo partido de llegar de nuevo a una final de la NBA. Pierce juega su última temporada como All-Star, promediando casi 20 puntos por partido. Y Boston, como siempre ocurría cuando ambos equipos se enfrentaban en playoffs, derrota a Atlanta en primera ronda por 4-2. Y el mejor partido de Pierce en esta serie es el segundo, en el que vemos
al mejor Pierce de siempre, anotando 36 puntos y capturando 14 rebotes. 7 partidos necesita Boston para eliminar en segunda ronda a unos Sixers que no contaban con ninguna estrella en su plantel. El quinteto titular del equipo era Jrue Holiday, André Iguodala, Spencer Hawes, Ivan Turner y Elton Brand, con Lou Williams como sexto hombre. Pierce tiene un rendimiento irregular en la serie y alterna partidos discretos con grandes anotaciones en la victoria en el tercer partido y la derrota en el cuarto. Globalmente hablamos de nuevo de un quinteto con unos números muy bien repartidos, muy bien distribuidos entre Rondo, Brandon Bass, Kevin Garnett, Ray Allen y el propio Paul Pierce. De nuevo, sin embargo, tenemos un rendimiento muy irrelevante de los miembros del banquillo Celtic. En la final de conferencia, Boston se mira en el espejo ante unos Miami Heat que eran similares a esos Boston Celtics de 2008. Un equipo basado en una tripleta de jugadores estelares formada por LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. Bosh se pierde los 4 primeros partidos y eso iguala a una eliminatoria en la que los Heat eran los claros favoritos. Esto hace que la serie se vaya a 7 encuentros y se repite el guión del que hemos hablado anteriormente. Gran actuación del quinteto Celtic, con Rondo con 22 puntos, Pierce con 19 y el resto de titulares también superando la decena, pero tan solo 2 puntos por parte del banquillo. Sin embargo, por parte de Miami, y precisamente con 19 puntos saliendo desde el banquillo de un recuperado Chris Bosh, la actuación de este es crucial para que el encuentro termine con un claro 101-88 para los Heat. Pierce hace una muy buena campaña de despedida en la temporada 2012-2013, promediando más de 18 puntos por partido, pero el 41-40 en temporada regular de los Celtics y el hecho de caer en primera ronda ante los Knicks marcaba claramente un cambio de ciclo. Boston es consciente de ello y para hacer un gran hueco en su límite salarial envía a Kevin Garnett y a Paul Pierce a los Brooklyn Nets. A las órdenes de Jason Kidd como entrenador, Pierce tiene unos números, me atrevo a decir que algo decepcionantes, en unos Brooklyn Nets que llegan a playoffs y juegan 2 rondas, cayendo en la segunda de ellas ante unos invencibles Miami Heat. La experiencia con los Nets no satisface a ninguna de las partes y en la siguiente temporada como agente libre, Pierce firma con los Washington Wizards. De nuevo estamos ante una temporada en la que un ya muy veterano Pierce de 37 años deja lo mejor para los playoffs. Unos playoffs en los que Pierce tiene buenos números en las 2 rondas que disputa Washington, pero se despide con 4 puntos en el sexto y último partido de la segunda ronda frente a los Hawks. Tras pasar tan solo una temporada también en Washington, Pierce recala en su último destino como profesional, los Clippers, un equipo en el que ya sus números son mucho más irrelevantes y hablamos de una primera temporada en la que juega 68 partidos promediando 6 puntos y una segunda temporada en la que su físico ya no responde de igual forma, juega tan solo 25 partidos promediando 3 puntos en cada uno de ellos y esos mismos 3 puntos son los que promedia en los playoffs, jugando su último partido como profesional el 30 de abril de 2017 frente a los Utah Jazz, anotando 6 puntos. Sin embargo, si veis los datos estadísticos de Paul Pierce, veréis que muchas fuentes indican que su último equipo como profesional fueron los Celtics. La explicación a esto es bien sencilla. Pierce se quería retirar como jugador de los Celtics
y para que esto fuese posible, Boston le firma un contrato de un día para que así en ese día pudiese confirmar su retirada como profesional. Si vemos los números globales de Pierce, estamos ante un jugador completo, consistente, de larga duración, con mejor rendimiento en playoffs que en temporada regular. No muchas veces en los 80 o más partidos, pero sí teniendo relativamente pocos problemas físicos de gravedad y con su MVP de las finales como mayor logro individual, acompañado por supuesto como mayor logro colectivo del anillo conseguido en esa misma temporada. Y buscando un pero a su trayectoria, no tenemos ningún logro de Paul Pierce con el Team USA aparte del Campeonato de las Américas en 1996. Pierce forma parte del equipo americano del Mundial de 2002, pero ese equipo queda en una nefasta sexta posición. Sin embargo, el oro que no consigue como jugador olímpico se lo embolsa en una carrera en la que se aproxima a los 200 millones en total, tan solo hablando de sus contratos como jugador. Fuera de la cancha, la vida de Pierce es complicada antes, durante y después de su carrera como jugador de baloncesto. Ya hemos hablado de la difícil vida en Inglewood, California, pero es que cuando ya era una estrella de la NBA, antes del inicio de la temporada 2000-2001, sufre un apuñalamiento múltiple, incluso en cara y cuello, que está a punto de costarle la vida en un club nocturno de Boston. Afortunadamente, su compañero Tony Batty lo lleva de inmediato a un hospital y eso salva la vida y la carrera de Pierce. Sin embargo, aunque Pierce se recupera rápidamente y milagrosamente, pudiendo jugar los 82 partidos de la temporada que estaba a punto de comenzar, años después, una vez ya retirado, comentó las múltiples secuelas psicológicas que evidentemente le había dejado un suceso como este. Y tras su retirada, entre otras cosas, se vio involucrado en un escándalo que involucraba tanto a Pierce como a otras celebridades de gran nivel que habían promocionado una criptomoneda fraudulenta. Mi pregunta es, ¿no lo son todas? Y finalmente, respecto a su trayectoria profesional, después de dejar la NBA, Pierce arruina su trayectoria como comentarista en la ESPN tras publicar una serie de fotos de contenido, podríamos decir que explícito, que al parecer llevan a su despido en este canal. Tras esta desafortunada situación, Pierce ha estado de actualidad sobre todo por sus apariciones en diferentes podcasts baloncestísticos y también por declaraciones como esta que tenéis aquí. Un comentario en un podcast no deportivo en el cual Pierce hablaba de por qué los jugadores de la NBA preferían a mujeres blancas. Si queréis saber más sobre ello, no voy a ser yo quien lo explique, podéis buscar el podcast en cuestión para informaros. Y con este dato, que hace que hayamos cubierto los 48 años de vida de Paul Pierce, terminamos este documental que de corazón, como siempre, espero que sea de vuestro mayor agrado. Muchas gracias y os seguimos viendo a diario, tanto en las próximas semanas como Dios mediante durante 2026 con los contenidos habituales de vuestro canal favorito. Un canal que sería imposible sin todos vosotros, los truanes. Retrobasket Spain.